Ya, Héctor Zambrana. Vamos a ver si ha llegado su compañera. Luana Cassandra Cazorla, ¿está? No está. Muy bien. Ya. Como ustedes saben, eh, solo hay ese link, ¿no ve? O sea, aparte de que nuestras clases por Zoom duran unos 40 minutos aproximadamente, ¿no ve? Entonces, en caso de que se termine, se corte, van a volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Listo. Todos están viendo la imagen. ¿Todo está bien? Sí, doctor. ¿Empezamos? Ya. Entonces, para los que no me conocen, para los que no han estado en la primera clase, me vuelvo a presentar. Yo soy el doctor Rolando Andía, odontólogo, especialista en odontología restauradora y estética, todo lo que es rehabilitación oral. Y voy a ser su docente de radiología 1 este semestre, ¿ya? Eh, Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en interrumpirme, me la pueden hacer nomás. La primera unidad es un poco fea, es un poco pesada, yo sé, pero tenemos que avanzar, ¿ya? Entonces, empezamos hablando con nuestra unidad número 1, que es acerca de las generalidades de los rayos X. Como primer tema, vamos a hablar acerca de la historia y el descubrimiento precisamente de estos rayos X. Vamos a pasar un poco rápido porque como les he dicho es un poco pesado, ¿ya? Hablando de la historia de los rayos X, podemos decir que antes de 1895, algunos investigadores, algunos investigadores en Europa ya experimentaban con la producción de fluorescencia, que precisamente esta fluorescencia es la base del funcionamiento de nuestros rayos X que hasta el día de hoy conocemos, ¿ya? En 1838, Heinrich Heiser, mecánico y físico alemán, fabricó el primer tubo vacío, ¿ya? Un tubo de vidrio que era sellado sin aire. Igual, de la misma manera, utilizaba el mismo mecanismo de fluorescencia, pero dentro de un tubo sellado. En 1869, Johann Wilhelm Hittorf, un físico alemán, utilizó el mismo tubo de Heisler, pero lo modificó. Ya este lo denominó tubo de Hittorf para analizar la fluorescencia, que era el brillo emitido por un objeto sensible al ser alcanzado por una luz. Seguía utilizando el mismo tubo del anterior, pero ya lo modificó. Pero todos, si se dan cuenta, utilizan el mismo mecanismo de fluorescencia, ¿no ven? Este determinó que estas descargas emitidas por un cátodo del tubo tenían las siguientes características. Que este rayo, por ejemplo, viajaba en línea recta, que generaba calor y producían cierta fluorescencia verduzca. Dichas descargas se denominaron rayos catódicos. Estos rayos catódicos hasta el día de hoy también los seguimos utilizando en radiología, ¿ya? En 1870, William Crookes, que era un físico químico británico, realizando mejoras a este tubo, lo denominó, nuevamente le cambió el nombre y le puso el tubo de Crookes. Determinó que los rayos catódicos, esos que viajaban en línea recta, están formados por partículas eléctricas. En 1894, Philipp Lenard, que era un físico alemán, confeccionó una ventana de papel de aluminio en una de las paredes del tubo y descubrió que los rayos catódicos podían atravesar.
Las pantallas fluorescentes continuaban brillando a pesar de la hoja de aluminio. Utilizando diferentes distancias entre el tubo y las pantallas, concluyó que éstas dejaban de brillar cuando se las ubicaba a 8 centímetros. De haber trabajado con pantallas más sensibles, pudo haber este físico haber descubierto los rayos X, pero lamentablemente se quedó ahí. Ya avanzó un poco más, ya le puso una pantalla perdón, una ventana, una lámina de aluminio. El aluminio que seguimos utilizando también hasta el día de hoy. Pero lamentablemente en sus investigaciones se quedó ahí. Hasta que llegó este señor, un físico alemán en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, que tal vez alguna vez han debido escuchar ese su apellido. Esto sí, tienen que aprender, ¿ya? Los anteriores nos podemos olvidar, era como una base. Pero de este señor sí se tienen que acordar. Este de aquí trabajó en la producción de los rayos catódicos y la fluorescencia, utilizando el tubo de Crookes, eh, corriente eléctrica y pantallas fluorescentes. Como que él fue recolectando todo lo que los anteriores fueron investigando y lo juntó. Observó que estos rayos catódicos podían viajar en línea recta, que ya había descubierto el anterior señor, ¿no ve? Solamente pero dentro del tubo y no fuera de él. Es decir, que estos rayos catódicos que se utilizan hasta el día de hoy viajan en línea recta, pero solamente dentro del tubo. Una vez que sale de ese tubo ya se dispersa hacia todo lado. Al realizar sus experimentos, observó un resplandor proveniente de la pantalla fluorescente situada sobre una mesa a cierta distancia del tubo. Es decir, que prácticamente él observó que estos rayos podían atravesar y podían viajar a lo largo o sea, a lo ancho del cuarto donde él estaba, a cierta distancia. Determinó que la distancia entre el tubo y la pantalla era mucho mayor de lo que podían viajar los rayos catódicos. Por lo tanto, existía algo que provenía del tubo, entraba en contacto con la pantalla y producía brillo y resplandor. Pero ese algo que provenía de ese tubo, él no sabía qué era todavía. Dedujo que la fluorescencia se debía a algún rayo desconocido y no así a los rayos catódicos. Como este es un rayo desconocido que él no sabe qué es todavía y que no es en sí, no son los rayos catódicos, esos rayos eléctricos, digamos. Entonces él se da cuenta que hay algo más, hay un rayo desconocido. Es por eso que nosotros lo conocemos como rayos X hasta el día de hoy, porque es desconocido, supuestamente. Utilizando placas fotográficas en vez de pantallas fluorescentes, o sea, ya avanzó más, porque hasta el día de hoy nosotros utilizamos esas placas fotográficas. En vez de pantallas fluorescentes, comprobó que al interponer un objeto entre el tubo y esa placa fotográfica, en esta se quedaba registrada de manera permanente la imagen del objeto. En vez de utilizar esas pantallas fluorescentes, entonces a él ya se le ocurrió utilizar esas placas fotográficas. Ingeniosamente, digamos, se dio cuenta de que al disparar estos rayos que él desconocía todavía, la imagen en esas placas fotográficas se quedaban para siempre. El objeto cercano podía reflejarse en la placa, situada a cierta distancia, obviamente. De todos sus experimentos, llegó a las siguientes conclusiones después de realizar varios experimentos. El tubo de Crookes podía emitir cierta energía o radiación desconocida todavía, capaz de atravesar ciertos objetos y de actuar sobre una placa sensibilizada. ¿Ya? Eso se dio cuenta él. La energía generaba brillo y resplandor en la pantalla fluorescente.
Hasta que llegamos a esta fecha, el 8 de noviembre de 1895, acuérdense, es considerada como la fecha del descubrimiento de los rayos X por W.C. Roentgen. ¿Ya? Esa es la fecha. ¿Por qué rayos X? Porque son o eran hasta ese momento unos rayos desconocidos. Por desconocer la naturaleza y las propiedades de dichos rayos, los denominó rayos incógnitos, es decir, rayos X, lo que les acabo de decir. El 22 de noviembre de 1895 tomó la primera radiografía del cuerpo humano, colocando la mano de su esposa en una placa fotográfica y exponiéndola a los rayos X por 15 minutos. Imagínense, es demasiado tiempo, es un tiempo elevadísimo. Al revelarla, observaron los huesos de la mano. Entonces, esa de ahí que ven ustedes es la mano de la esposa de Roentgen, ¿ya? Que él fue practicando, practicando. Obviamente él desconocía estos rayos y su alto grado de peligrosidad. Hablando nosotros, obviamente, ahora que ya conocemos de la radiación que emiten estos rayos, ¿no es cierto? Muchas personas han fallecido, muchas personas en este caso pueden haber perdido la mano por esta exposición excesiva a la radiación, que obviamente ellos no conocían y que gracias a ellos es que nosotros ahora podemos eh, utilizar los rayos X como nosotros conocemos. Pero en ese tiempo se desconocía acerca de la radiación. O sea que ellos se sacaban 1000 radiografías a lo largo del día. Imagínense una exposición por 15 minutos mínimo. La señora ha terminado perdiendo la mano. ¿Eh? Durante décadas, entonces ya saben, la primera radiografía de la historia fue de una mano. Durante décadas se utilizaron los siguientes términos. A los rayos X los denominaban rayos Roentgen. La radiología era denominada roentgenología. A las radiografías se las denominaba roentgenografías, como les he dicho. Este descubrimiento revolucionó las capacidades diagnósticas de la medicina y de la odontología. Después de que se descubrió en esas fechas por Roentgen, como que corrió el rumor que se podía utilizar no solamente para las manos, sino que para el resto del cuerpo. Entonces hubieron otros investigadores que ya se especializaron, digamos así, en la radiología, en la parte que nos interesa a nosotros, que es la odontología. Entonces tenemos entre esos a los pioneros de la radiación X en odontología. Como dice aquí, varios murieron debido a la sobreexposición de la radiación, porque investigaban tanto, pero desconocían. Como desconocían los rayos, de igual manera desconocían los riesgos que estos llevaban, como el exceso de radiación en el cuerpo. Entonces, varios de ellos fallecieron al no conocerse los peligros que generaban los rayos X. Los investigadores de entonces no tuvieron las precauciones necesarias. En 1895, Otto Walkop, odontólogo alemán, es el autor de la primera radiografía dental obviamente, en sí mismo, porque ellos investigaban y como Roentgen, por ejemplo, le sacaba radiografías a su esposa, se sacaba radiografías a él y demás, igual, digamos, a sí mismo la primera radiografía dental en 1895. Utilizó, como ya tenía conocimiento, una placa fotográfica de vidrio, exponiéndose a la radiación, imagínense ustedes, por 25 minutos. 25 minutos. Exposiciones excesivas a la radiación. Si nosotros tenemos cuidado ahora con los equipos que ha disminuido inclusive bastante la exposición a radiación,
Nosotros utilizamos pues menos de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, a lo mucho en molares, qué sé yo. Imagínense por 25 minutos. En 1895, Morton, que era un médico de Nueva York, toma la primera radiografía dental en Estados Unidos en un cráneo, pero la primera toma radiográfica de un cuerpo completo. En 1896, Edmundo Kells, un odontólogo de Nueva Orleans, dio el primer uso práctico de las radiografías en odontología. Fue el primero en tomar una radiografía dental en su país, en Estados Unidos. Durante años realizó sesiones diarias exponiendo sus dedos a dosis elevadas de radiación. Primero perdió los dedos y después terminó perdiendo la mano y finalmente terminó perdiendo todo el brazo. En 1901, Rollins, que era un odontólogo de Boston, publicó el primer escrito con relación a los peligros de la radiación. Ya como que se fueron dando cuenta que mucha gente estaba muriendo, estaban perdiendo partes de su cuerpo gracias a esta radiación, entonces ya empezaron a investigar. En 1901, el mismo año, Frank von Wert, odontólogo en Nueva York, utilizó por primera vez una película radiográfica intraoral, las que utilizamos ahora. El mismo año también, Röntgen fue galardonado con el Premio Nobel en Física por tremendo descubrimiento que ayudaba, sin duda alguna, a la parte médica y odontológica. Estas definiciones sí las tienen que conocer, ¿ya? Si bien la parte de la historia, o sea, lo importante es que sepamos que la primera radiografía fue de una mano y que Röntgen fue el descubridor de los rayos X. Pero en parte de definiciones ya tienen que saberlo de memoria todo esto. ¿Qué es radiología? El concepto, conceptos de radiología. Estudio y empleo de los rayos X para el diagnóstico y tratamiento en medicina y en odontología. Eso es radiología. Estudiamos en radiología los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Es un haz de energía capaz de atravesar sustancias y registrar una imagen en la película radiográfica. Rayos ultravioletas de longitud de onda muy corta que pertenecen a la familia de la onda electromagnética. Cuanto más corta, entiendan esto bien, cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor será la capacidad de penetrar todas las sustancias opacas y transparentes. Estos rayos X, como dice aquí, es un haz de energía capaz de atravesar sustancias, ¿no es cierto? Y estos rayos X van a manera de ondas. Mientras más corta sea la longitud de onda, o sea, mientras más cortas sean las ondas estas, son más poderosas, tienen mayor capacidad de penetrar todas las sustancias, o sea, dientes, mejilla, encías, hueso, todo, todo, todo. Mientras más corta sea la longitud de onda, mejor. Tienen mayor capacidad de penetración. Radiografía. ¿Qué son las radiografías? Es una imagen fotográfica generada en la película por el paso de los rayos X a través de un objeto. Ese es el concepto de radiografía, ¿ya? Igual que los investigadores de muchos años atrás utilizaban una placa fotográfica, hasta el día de hoy, como les he dicho, seguimos utilizando esa placa fotográfica. Entonces, podemos decir que es una imagen fotográfica, ¿no? Generada en estas películas por el paso de estos rayos X que van a atravesar ciertos objetos. ¿Y qué es radiografiar? En sí es el acto que realizamos, ¿no? Es el arte y ciencia de tomar radiografías a través de películas expuestas a estos rayos X de los que ya hemos hablado bastante.
¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de los principales usos de las radiografías dentales. ¿Para qué nos son útiles estas radiografías? Primero que nada, para detectar lesiones, enfermedades y alteraciones en los dientes, en las estructuras de soporte y en los maxilares que no podemos observar clínicamente. Es decir, que nosotros, llega nuestro paciente, nosotros revisamos intraoralmente todas las piezas dentarias y todo lo que observamos, obviamente, dentro de la boca de nuestro paciente. Pero las radiografías nos van a servir para detectar lesiones, enfermedades y alteraciones, es decir, principalmente las caries que no podamos observar clínicamente. Confirmar o clasificar una determinada enfermedad, es decir, si nosotros tenemos como diagnóstico presuntivo algún tipo de patología a nivel oral, nosotros vamos a confirmar nuestro diagnóstico y convertir este diagnóstico presuntivo en un diagnóstico definitivo gracias a estas radiografías y podemos clasificar también ciertas enfermedades. Localizar lesiones u objetos extraños. Proporcionar información durante los tratamientos. Es decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un tratamiento de conducto, no vamos a tomar solamente una radiografía, vamos a tomar una radiografía previa, antes del tratamiento de conducto. Una vez que estemos avanzando con los diferentes pasos que ustedes ya van a ir aprendiendo, vamos a ir tomando otras radiografías más de la misma pieza dentaria. ¿Para qué? Para ir viendo eh, el avance del tratamiento y cómo es que lo estamos realizando. Evaluar el crecimiento y desarrollo craneofacial. Ilustrar imágenes de patologías. Descubrimos y observamos, evaluamos patologías también. Documentar la condición de los pacientes, como por ejemplo esa radiografía que ustedes ven al fondo es una radiografía panorámica, que inclusive en algunos casos hasta llegaría a ser un documento legal, nuestra radiografía. Entonces, documentar la condición de los pacientes. Así llegó y así se está yendo, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de los rayos X? Primero, que pueden penetrar líquidos, sólidos y gases. Son invisibles y no pueden ser detectados por ninguno de los sentidos humanos. No tienen carga, ni masa, ni peso. Obviamente, porque son rayos. Se desplazan a la velocidad de la luz. No pueden ser enfocados en un punto y siempre divergen desde un solo punto. Viajan en ondas cortas de alta frecuencia. Esas ondas cortas que son las que nos sirven a nosotros. Porque si fueran ondas largas, ya les había dicho hace un momento, tienen poca capacidad de penetración. En cambio, si son ondas cortas, tienen mayor capacidad de penetración, ¿no? Y son las que nos sirven, las que son útiles, las que van a atravesar las piezas dentales para poder reflejarlas en una película posteriormente. Se mueven en línea recta y no pueden desviarse o dispersarse. Pueden ser absorbidos por la materia, interactúan con la materia causando ionización, pueden hacer que algunas sustancias tengan fluorescencia, tienen la capacidad de generar una imagen en la película fotográfica, esto de manera permanente, es decir, para siempre. Pueden causar cambios biológicos en las células vivas, obviamente porque estamos trabajando con radiación y ese es el riesgo que se corre, que producen cambios en nuestras células. Hasta ahí fue el tema 1. ¿Alguna pregunta?
A ver, quiero escucharlos. ¿O quieren que les haga preguntas yo? Doctor, creo que está claro, solo que pasó sus diapositivas muy rápido y no logré anotar todo, pero el tema está claro. Sí, sí, no se preocupen, eso les quería decir. Todos los temas que yo dé, este tema, por ejemplo, esta clase está siendo grabada. Entonces, el video de esta clase va a estar hoy mismo en la plataforma. Y las diapositivas, cuando terminemos toda esta unidad, también van a estar las diapositivas en la plataforma, cosa que ustedes puedan estudiar, ver las diapositivas y, eh, y, y revisar, ¿no? O sea, hacer sus trabajos, dibujo, todo lo que ustedes quieran. Van a estar siempre las clases grabadas y siempre van a estar las diapositivas, ¿ya? No se preocupen de eso. Ustedes presten atención. Ya, a ver. Bueno, seguimos. Ahora hablamos del equipo de rayos X, que es el tema 2 de esta primera unidad. Esto aprendan muy bien, porque su primer trabajo en la parte práctica va a ser acerca de esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del equipo de rayos X, directamente podemos decir que tiene tres componentes principales. El módulo o panel de control, que es este de aquí, donde ven los botoncitos. El brazo de extensión, que como su nombre indica, es el brazo. Y la cabeza radiógena o cabezal, que es este de aquí. Esos son los tres componentes principales de nuestro equipo de rayos X. Hablamos ahora de el primer componente, que es el módulo o panel de control. ¿Qué es lo que encontramos en este panel de control? Primero, el botón de encendido con una luz que nos va a indicar cuando está encendido y cuando está apagado. El botón de exposición, que también tiene una luz indicadora, o sea, el botón que vamos a apretar nosotros para disparar y tomar nuestra radiografía. Los selectores de tiempo de exposición, kilovoltaje y miliamperaje dependiendo del modelo. Entonces eso principalmente es lo que tiene. El botón de encendido, el botón de exposición que apretamos para tomar la radiografía y los selectores de tiempo, exposición, los demás controles, digamos, de kilovoltaje y miliamperaje, dependiendo del modelo. Este de la izquierda, por ejemplo, es más antiguito y este de la derecha ya es un equipo de rayos X más moderno, más actual, que es el que tenemos nosotros en la universidad, por ejemplo. Y es el que se van a encontrar en la mayoría de los casos. El brazo de extensión que sostiene la cabeza radiógena. Contiene alambres eléctricos que van desde el panel de control hasta el cabezal. Y lo principal que nos va a permitir los distintos movimientos para poder posicionar nuestra cabeza del tubo hacia nuestro paciente. Entonces tiene gran movimiento el brazo. Ahora hablamos del cabezal o cabeza radiógena. Es una caja de metal que contiene en su interior el tubo productor de rayos X dentales. Consta de aceite aislante, sello del cabezal, discos de aluminio, colimadas de plomo, cono, tubo de rayos X y transformador. Esto principalmente para que ustedes tengan un conocimiento más o menos cómo es el cabezal de nuestro equipo de rayos X. Después ya vamos a ir aprendiendo el funcionamiento. Mientras tanto, el tubo de rayos X es un tubo de vidrio, el cual se le saca todo el aire, como eran los investigadores de hace mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Se acuerdan? Igualito. Se le saca todo el aire y está compuesto de contenedor de vidrio plomado, cátodo negativo y ánodo positivo. Bueno, un poco el funcionamiento para que entiendan. Volvemos a la parte pesada, digamos un poco feo.
pero para que tengan cierto conocimiento, como les he dicho. Estos nuestros cabezales y demás tienen transformadores o fuentes de alimentación que se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje en el circuito eléctrico. Modifica el voltaje de la corriente eléctrica de ingreso y conduce la energía eléctrica al tubo del que estábamos hablando. La fuente de alimentación está compuesta por tres: transformador reductor, transformador amplificador y el autotransformador. Ahora hablamos de la producción de rayos X dentales. La electricidad proporcionada por la toma de corriente de la pared nos va a proveer cierta fuerza necesaria para poder generar estos rayos X a través de todas sus partes. La corriente va a dirigir al circuito del filamento y al transformador reductor. El circuito del filamento utiliza ese voltaje para calentar el filamento en el cátodo. Al presionar nosotros el botón de exposición, cuando tomamos nuestra radiografía, se activa todo este circuito de alto voltaje. Esto les vuelvo a repetir, no se asusten, es un poco feo, solamente para que tengan ustedes cierto conocimiento, ¿ya? Estos electrones se van a desplazar del cátodo al ánodo. El calor generado en la producción de rayos X se va a dispersar en el vástago de cobre y es absorbido por el aceite aislante. Los rayos X pasan por el sello del cabezal y los discos de aluminio, los cuales eliminan o filtran los rayos de onda larga, que son los que no nos sirven. Solo nos sirven los rayos de onda corta, ¿no? El colimador de plomo restringe el tamaño de haz y de los rayos X. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Ahora nos vamos a salir de esta clase y nos vamos a volver a conectar, por favor, al mismo link para que avancemos un poquito más. ¿Ya? ¿Está bien? ¿O se han dormido? Sí, doctor, está bien. Ya, entonces vuelvan a conectarse, por favor, al mismo link. ¿Ya?